Bienvenidos a Fórmate. Hoy vamos a ver el capítulo de cajas de compensación familiar. Vamos entonces a comenzar este capítulo diciendo que una caja de compensación familiar es una entidad privada sin ánimo de lucro, con redistribución económica y sobre todo de naturaleza solidaria, que se crea más o menos en el año 1957 para el beneficio de todas las familias de los trabajadores colombianos. Las cajas de compensaciones, como lo dijimos, son entidades encargadas gracias al aporte del presupuesto social que tienen las empresas. En este caso, sabemos entonces que los empleadores van a ser los encargados de pagar dicho porcentaje, gracias al tema del proceso de seguridad social que tiene el empleado. Entonces sabemos que el aporte de la seguridad social del empleado va a ser del 4%. El 4% de esa seguridad va a ir destinada, gracias al empleador, a las cajas de compensación familiar. Gracias a este 4%, las cajas de compensación lo que hacen es reutilizarlo, potenciar este porcentaje hasta el punto de que entonces las familias colombianas reciban más beneficios que otra cosa. Dentro de las cajas de compensaciones tenemos que saber para qué sirven. Sirven con el fin de facilitar, de darle, por decirlo así, una calidad, un bienestar de vida a las familias de los empleados. Sobre todo en este caso sirven para muchas cosas, traen muchos beneficios y sobre todo para la parte familiar. Sabemos que el núcleo familiar es nuestra razón de ser, que por ello nosotros como tal estamos trabajando, nos estamos sintiendo en el plan y en el perfil del empleador y sobre todo del empleado, y sabemos entonces que estas cajas de compensaciones lo que hacen, lo que sirven es para beneficiar sobre todo la calidad humana y de vida de las familias colombianas. Si nos remitimos a la parte de los beneficios, sabremos que van a haber muchos beneficios dentro de la parte de la caja de compensación. Uno de los beneficios que ofrece la caja de compensación va a ser educación. Vamos a hacer algunas ejemplificaciones de la educación dentro de la caja de compensación. Sabemos entonces que tengo yo como empleado afiliada a varias personas de mi familia, en este caso mis hijas. Mis hijas entonces tienen 14, 15 años y ellas desean estudiar una media técnica o una técnica. Sabemos que legalmente la media para estudiar, en este caso, algún complemento de educación técnica, se debe tener entonces avalado el grado noveno y poder entonces tener la autorización de esa persona si de pronto tiene 14 años o 15 o 16 años, es decir, si es menor de edad para la ley. Entonces, en este resultado y en este ejemplo sabemos entonces que mis hijas quieren estudiar una educación técnica, pero no tenemos de pronto en el momento el dinero para poder disponer ese tipo de estudio. Ahí es donde me remito a la caja de compensación familiar. Voy y les explico entonces las intenciones educativas de mis hijas y les digo que quiero disponer el porcentaje de mi caja de compensación para distribuirle beneficios educativos a mis hijas y que ellas puedan entonces integrarse y en este caso estudiar su carrera técnica. Otro beneficio aparte de la educación va a ser el turismo y la cultura. Gracias a las cajas de compensaciones vamos a tener entonces avalado un patrimonio especial financiero para poder entonces tener en algún momento con mi familia un viaje o poder conocer algún tipo de cultura exterior o a nivel pues local, que sea pues fuera de mi lugar pues de lecho o mi lugar pues de vivienda, y pueda entonces remitirme a la parte de la cultura. Algo también que ofrece beneficioso las cajas de compensación familiar es lo que conocemos como los créditos y los microcréditos. Los créditos y los microcréditos
también van a ser entonces una de los beneficios que la caja de compensación nos puede brindar. Sabemos entonces que si en algún momento necesitamos tener un dinero predispuesto pero no tenemos y necesitamos prestarlo, la caja de compensación va a tener esa facilidad con nosotros para poder delegarnos un crédito o un microcrédito, que en este caso sería algo más pequeño a un crédito normal. ¿Cuáles son los aportes? Los aportes de una caja de compensación. La caja de compensación va a aportar directamente a las familias de los empleados registrados a esta entidad. Sabemos entonces que uno de los aportes para las familias va a ser entonces tener más confort financiero, tener sobre todo un tema de recreación, de distribución. Sabemos entonces que también una caja de compensación muy famosa acá en Colombia, especialmente acá en el área de Medellín, es la caja de compensación de Confama. Analicemos esta entidad como ejemplo fundamental de esta caja de compensación. Sabemos que Confama es una caja de compensación y que tiene entonces como tal unos servicios de recreación, de turismo y sobre todo de esparcimiento y diversión familiar. Sabemos entonces que en Confama nosotros podemos encontrar supongamos zonas donde yo pueda divertirme con mi familia. En este caso, por ejemplo, los parques Confama contiene, por ejemplo, zonas húmedas como lo son piscinas, toboganes, todo lo que es el tema de recreación acuática, todo lo que es el tema de recreación maquinaria, que son, por ejemplo, este tema de recreación como máquinas o, por ejemplo, diversiones pues extremas como el canoping, como en este caso el fútbol, como en este caso escalar, el que se llama rapping. Entonces mire que encontramos que hay unos beneficios y unos aportes muy interesantes dentro de esta caja de compensación. Si hacemos una diferencia también con otra caja de compensación que la conocemos, que es Confenalco, que son como las más, en este caso las más familiaridades, son entonces dos cajas de compensaciones muy parecidas. Confenalco también tiene entonces distribuidas zonas de esparcimiento, de diversión, zonas donde las familias se pueden encontrar los fines de semana y tener todos los servicios completamente al margen de la caja de compensación, es decir, porque están afiliados. Entonces uno de esos aportes es eso, el beneficio familiar que tiene el empleado al saber que su familia está en estas entidades y que pueden tener oportunidades para crecer familiarmente y sobre todo para sentirse a gusto con este tema. Si vamos a hablar de tipos de afiliados, las afiliaciones, los aportes también los generan entonces las empresas. Recordemos que los empleadores o patronos colombianos son los encargados de redistribuir el 4% de la seguridad social de sus empleados a sus respectivas cajas de compensación familiar. Sabemos entonces que los tipos de afiliados, acá pueden haber demasiados tipos de afiliados. Tenemos entonces afiliados de empresas, tenemos también afiliados independientes, y también vamos a tener tipos de afiliados según su capacidad financiera mensual. Si vamos a hablar entonces de esta tipología de afiliados, sabemos que las empresas como tal, las que en su efecto tienen entonces un curso mucho más organizacional y que en sí tienen entonces trabajadores a su cargo, sabemos que cada uno de estos trabajadores, de estos empleados dependientes a una empresa, van a tener la caja de compensación a su disposición debido al 4% del gasto de la seguridad social de ellos mismos, de lo que es vigente ante la ley. Sabemos entonces que esto también hace parte con los balances de los niveles salariales de la persona del empleado o como tal del empleador. Sabemos también que los independientes tienen la posibilidad también, vamos a hablar de esa parte independiente, porque no muchos dependen de una zona empresarial, sino que dependen también de una parte particular, que son independientes dentro de su formación laboral. ¿Qué va a pasar con los independientes? Mira que si en este caso tenemos el ejemplo
de que una persona que depende de la empresa, el empleador, es decir, el jefe, la administración, va a dar el 4% de su seguridad social para esta caja de compensación. En este caso, como yo soy mi propio jefe, yo soy independiente, yo haría el aporte por lo menos del 6% de mis ganancias o el 2% de mis ganancias como independiente, para yo poder entonces también tener una caja de compensación de tipo independiente y que también mi familia, a pesar de que yo no esté trabajando con una empresa, tenga todos los beneficios que ofrecen las cajas de compensación. Sabemos entonces que cuando hablamos de otro tipo de afiliados, que son los que son dependiendo de la parte financiera de sus salarios, encontramos entonces que la caja de compensación familiar tiene cuatro categorías de compensación, que es muy importante que lo abordemos y lo analicemos antes de terminar este capítulo. Entre las cuatro categorías de la caja de compensación tenemos entonces la primera categoría, que es la categoría A. Es una caja de compensación para aquellas familias que no rebasan 2 salarios mínimos vigentes, es decir, que el esposo y la esposa ganan el mínimo. En la categoría B vamos a tener entonces esas familias que ganan de 2 a 4 salarios mínimos por encima pues del 2 del salario mínimo vigente. Entonces acá encontramos de pronto un esposo que gane 3 salarios mínimos y que la esposa gane un salario mínimo. La categoría de la caja de compensación no sería entonces la A, sino que sería la B. En su defecto también conocemos la categoría C, y son aquellas personas que en este caso ya tienen más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Podemos hacer el caso de una pareja de profesionales especializados, que una gane, supongamos, 3.500.000 y el otro también gane 3.500.000. Ahí vemos entonces que está por encima de 4 salarios mínimos vigentes. A esa categoría de la caja de compensación familiar sería entonces la categoría número C. Y por último tenemos la categoría D. Esta categoría D ya es para aquellas personas que son particulares, es decir, yo soy docente, yo no tengo dependencia laboral y tampoco tengo dependencia de seguridad laboral con mi empresa porque yo le presto un servicio, pero yo deseo que mi familia también tenga una caja de compensación. Entonces no me dan la categoría A, no me dan la categoría B, no me dan la categoría C, sino que me dan la categoría D, que es esa categoría que me permite a mí como particular poder tener mi caja de compensación. Recordemos, con el 2% o el 6% de mis ganancias. Espero que haya quedado muy entendido esta parte. Los invito entonces para que se formen mucho más al régimen de este capítulo y que puedan entonces observar, analizar el tipo de cajas de compensaciones que hay acá en Colombia. Tenemos casi más de 46 tipos de entidades que prestan estos servicios sin ánimo de lucro y con el ánimo de distribuir económicamente a las familias y de naturaleza solidaria. Nos vemos en otro capítulo.